Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a ver lo que son las potencias complejas, potencia aparente, potencia no imaginaria, sino que potencia reactiva y potencia activa, que la verdad que son bastante importantes de analizar en, cuando estamos trabajando con circuitos en alterna. Así que, bueno, me preguntaban antes respecto al trabajo de investigación. Les comento que ya está todo disponible. Lo que pasa es que, o sea, en realidad está en el aula, pero no lo hemos dejado disponible, porque queríamos avisarle a la clase. Voy a tratar de mirar un poco lo que hemos estado realizando. Y también esta semana me voy a aplicar en dejar listo el tema de las pruebas también. Comentaba que estaba un poco corto de tiempo, la verdad, bastante corto de tiempo, pero no vamos a aplicar en ello. Me equivoqué. Vamos a volver. Ahí está el aula. Ahí está, trabajo de investigación. La actualizamos a que sean 7. Este video creo que lo voy a actualizar también. Están los temas, están las actividades de entrega. Recuerden que es de entrega 29 y el 6. Y lo vamos a dejar disponible una vez que termine la clase. Así que para que entren, por si acaso la inscripción se realiza dentro de este foro. Aquí ustedes van a ingresar, van a escribir solicitando un tema, indicando los integrantes, que pueden ser de 1, 2 o 3. Este registro, por si acaso lo comento, es solamente para que ustedes visualicen así como los grupos así de una manera más fácil, más simple. Porque después en el foro la verdad es que queda un montón de mensajes hacia abajo y no es como lo más rápido de ver. ¿Ya? Pero esto, como les digo, va a quedar listo en breve. O sea, disponible en breve. Ah, y otra cosa también se puede trabajar obviamente entre ambos paralelos. El curso es totalmente coordinado en ese sentido. Por si acaso alguien tenía la duda. Voy acá. Ahí. Entonces, ¿qué hicimos la clase pasada? Bueno, estuvimos trabajando con este problema en el cual calculamos el equivalente, perdón, calculamos la corriente I0 de T. Este es un problema, la verdad es que de una prueba de hace diría unos cuantos años incluso, y vemos que hay dos fuentes, ¿cierto? A diferentes frecuencias, así que trabajamos con una frecuencia de 0 radianes por segundo para esta fuente, apagando la otra, ¿cierto? Porque recuerden que lo que hacemos con el teorema de superposición es calcular la contribución de cada fuente. Aquí notamos, ¿cierto?, que teníamos este capacitor, que en realidad cuando tenemos una frecuencia de 0 se comporta como un circuito abierto, y los inductores que se comportan como cortocircuito. Y este también un cortocircuito, así que así nos quedaría el circuito. Luego notamos que este cortocircuito en paralelo con este resistor se podría simplemente reemplazar por un corto. Esto es totalmente opcional, sin embargo es recomendable, ya que así nos queda un sistema un poco más pequeño y podemos resolver. Si se fijan bien, ni siquiera tuvimos que usar la calculadora, sino que restamos las ecuaciones y con eso se resolvió. ¿Ya? Y una vez que resolvimos, buscando acá la I01 que correspondía con nuestra I1, nos quedó que valía menos 2/3 amperes. Luego trabajamos con la contribución de la fuente que está a 2 radianes por segundo, que sería esta fuente de acá. Apagamos esta fuente de 2 amperes, que en definitiva corresponde eso a reemplazarla por un circuito abierto. Y este elemento que está acá, que queda ahí en el aire, ¿cierto? Quería conectado a nada. Vamos a ver que por él no circula ni corriente, ni tampoco va a haber tensión. Por eso es que nosotros lo pudimos eliminar. Así que quitamos toda esta rama completa, porque, como decía, él no iba a tener ninguna incidencia. Calculamos esta impedancia, y obviamente los resistores vemos que su impedancia queda tal cual. Nos queda así, y el fasor que está acá, debido a que está definida la señal como un seno, nos quedaría 15. Como es seno, le quitamos 90 grados al ángulo, así que nos quedó 30 el ángulo. Procedimos, ¿cierto?, a calcular las impedancias y obtuvimos las ecuaciones. Este problema en particular, vimos que se podía aplicar el método de mallas de una forma bien directa, debido a que solamente tiene impedancias y fuentes de tensión. Nos queda de la siguiente manera. O sea, yo aquí, si ustedes se fijan bien,
sumé las impedancias de la malla 1, 2 menos J2, y lo multipliqué por la corriente I1. Luego, este resistor que está siendo compartido con la malla 2, lo dejo negativo, me queda menos 2, por la corriente I2, que sería con aquella que estamos compartiendo. Como no hay fuentes de tensión, igualamos a 0. Luego, nos vamos a esta malla. Aquí vemos que compartimos el resistor de 2 con la malla 1, así que sería 2, pero negativo, multiplicado por I1. Sumamos todas las impedancias en la malla 2, nos queda entonces 2 más 1 más 3 serían 6, más J2, multiplicado por la corriente de esta malla, I2, y compartimos ese resistor con la malla 3. Por tanto, nos queda menos 3 por I3. Como no tenemos fuentes, igual a 0. Y por último acá, compartimos el resistor de 3 con la malla 2, así que nos queda menos 3 por I2. Sumamos las impedancias de la malla 3, nos quedaría entonces 3 por I3. Claramente no compartimos ningún elemento con la malla 1, por eso es que no queda el coeficiente. O sea, que el coeficiente es 0 en este caso, el que estaría multiplicando I1. Y vemos que esta fuente, la verdad es que lo que tomamos en cuenta fue si es que aportaba al sentido de giro de esta corriente o no. ¿Cómo así? Claramente, si tengo una referencia más o menos, lo que hace esta fuente o lo que intenta hacer es impulsar la circulación de corriente en este sentido. Vale decir, en sentido contrario. Como está haciendo eso, nos queda menos 15 con ángulo 30. Si es que hubiera estado al revés, como menos más, estaría favoreciendo ese flujo de corriente. Hubiera quedado positivo. Esto que hicimos ese día, y que repliqué ahora como rápidamente, se llama evaluación por inspección. O sea, simplemente mirando el circuito, cuando se dan las condiciones de que hay solo impedancia y solo fuente de tensión, se puede aplicar con malla. ¿Ya? También se aplica si es que estamos trabajando con corriente continua. Así que resolvimos, nos quedaron acá las corrientes de malla. Vimos que nuestra corriente buscada, la I02, correspondía a I2, que va en el mismo sentido, menos I1. Así que resolvimos. Luego, para representar esto en el dominio del tiempo, lo dejábamos como un coseno, ya que así es directa la relación. La magnitud y el ángulo. Y obviamente tenemos que recordar cuál era la frecuencia a la que estábamos trabajando. Así que en definitiva nos queda la corriente I0 de t, que sería igual a la suma de las dos contribuciones. Menos 2 tercios, más 4,743 coseno de 2t, más 138,4 amperes. Ese es el procedimiento. Este es un problema típico de prueba, la verdad. Porque por lo general ponemos un problema donde dejamos solamente una fuente que tenga una frecuencia diferente de 0 y uno con frecuencia 0. No, solamente en las clases a veces hacemos algunos que tengan tres frecuencias diferentes. Siendo bien honesto, porque nos parece que con esto es más que suficiente para ver si es que se entiende bien lo que hay que hacer. ¿Dudas respecto a lo que revisamos en esa clase? Cualquier tipo de duda. O en realidad dudas en general también. Ya. Ahora viene nuestra clase 27, si no me equivoco. Son bastantes clases ya. Clase 27. Aunque creo que por planificación uno podría tener hasta casi 45, ¿no? Eso contando hasta las pruebas. Ya, clase 27. Potencia en corriente alterna. ¿Ya? Entonces, para eso, lo que vamos a tener en cuenta va a ser primero que vamos a calcular algo que involucra todas las demás potencias, que es la potencia compleja. Va a ser la primera que vamos a ver. Vamos a viernes 22. Viernes 22. Potencia compleja. La potencia compleja es medida en volt-ampere. Es medida en volt-ampere. Y se va a representar así. ¿Ya? Y se obtiene por medio de las siguientes expresiones. Y se puede obtener por medio de las siguientes expresiones.
Obviamente ahora va a ser un número complejo, ¿cierto? Debería ser. Y aquí viene algo bien importante y por el cual nosotros revisamos con detalle el valor máximo, el valor RMS, valor instantáneo, ¿ya? Porque de verdad que es relevante. Porque si no, pueden surgir ambigüedades al momento de calcularla. Entonces, ¿cuáles serían las expresiones? Pensemos que tenemos acá S. Lo vamos a poner en rojo S. Que por si acaso no especifique que esa era la potencia compleja, pero bueno, esa es la potencia compleja. Se va a obtener como B por I. Vamos a ver este color. B por I conjugado. Así como se obtiene. Ambos son fasores, pero algo muy importante. Siempre esto considerando valores RMS. ¿Ya? O sea, yo puedo realizar el producto del fasor de la tensión y el fasor de la corriente conjugado si es que está en valores RMS. Y eso se va a corresponder a S, que sería la potencia compleja. ¿Ya? Y también puedo calcular de la siguiente manera. Me gustó el color rojo. Pero bueno, vamos a dejarlo en rojo, ¿no? S también puede ser obtenida como un medio de B por la corriente conjugada, ¿ya? Pero ahora con valores máximos. En un color azul, azul no, en valores máximos. ¿Se acuerdan cuál es el valor máximo, cierto? Es cuando yo tengo, por ejemplo, una señal y esta señal, digamos que tiene la siguiente forma de onda, ¿sí? El valor máximo se correspondía con esto, que es diferente al valor RMS. Por ejemplo, en el caso de la red domiciliaria que nosotros ocupamos, este valor sería como de 311 volts y el valor RMS en realidad es diferente. El valor RMS podría ser de un valor así, digamos 220 aproximadamente. ¿Ya? O sea, y es un valor que yo les decía que sería como el equivalente en continua que produce el mismo efecto en la carga, o sea, que transmite la misma potencia. ¿Ya? Entonces podemos calcular de ambas maneras. ¿Qué son los valores RMS? A ver, déjeme chequear. Una de esas sí que se me pasó por ahí. Déjeme revisar porque a lo mejor la memoria me falla. ¿Dónde dejamos el apunte? Acá lo dejamos. Vamos a revisar rápidamente. Si es que vimos señales o no. Si no la vimos, vamos a tener que hacer un pequeño repaso de eso. Vamos a ver. Ya. Esa es la 21. Ah, sí la vimos, ya. Por un momento pensé que no la habíamos visto. Muy bien. Sí, ¿no? Siempre pregunten nomás, porque a veces la memoria de uno es frágil. Y la verdad es que siendo honesto, yo hago varios cursos con temas similares, entonces me podría pasar que se me vaya. Idealmente no, ¿cierto? Pero por eso que lo chequeamos. Valor máximo amplitud es el mayor valor instantáneo que toma la señal. Este valor se define sin indicar. Sin indicar. No sé qué escribí ahí. Este valor se define. Ah, sin signo. No sé por qué puse indicar. No tiene signo. Es un valor absoluto. De hecho, eso debería corregirlo. ¿Ya? O sea, por eso es que en realidad el mayor valor que toma, ¿cierto? En este caso, ese es BM. Corresponde también a la amplitud. También muchas veces se llama valor peak. Y tenemos, ¿cierto? Que el valor RMS, que está acá, esto es de la clase 20 por si acaso. Le voy a poner ahí una anotación respecto a eso. Acá está. Este valor se puede interpretar como el equivalente en corriente continua que transmite la misma potencia a una carga que la que transmitiría la señal senoidal. Su definición formal es la raíz del valor medio de la señal al cuadrado. Ahí, por ahí viene el nombre RMS. ¿Se fijan? Entonces, como si yo le pongo 220 volts, mandaría la misma potencia que lo que haría esta fuente, pero de forma senoidal. Recuerden que esa fuente se va como invirtiendo en cada semiciclo. Adicionalmente, se puede comprobar que si tenemos una señal senoidal, por ejemplo, B de t igual a Bm seno de omega t más phi, su valor eficaz será BRMS igual al valor máximo dividido en raíz de 2. Esta relación es independiente si la función es seno o coseno, o si la frecuencia que tenga, o el desfase. ¿Ya?
Así que esta expresión, de hecho, nos va a ser de bastante utilidad. Porque de hecho nos relaciona esto, miren. Nos relaciona ambas expresiones. Comprobación. Igual me hizo acordar algunas cosas, porque de hecho no sería la primera ocasión en que de repente he dicho, no, si esto lo vemos, o no. Y después me acordaba que lo había visto en otro curso. Un poco triste para mí, pero está bien. Cosas que pasan. Entonces, ¿cómo lo podemos comprobar? Imagínense ustedes que tenemos el valor así. De hecho, vamos a partir con este en realidad. Esta forma de representarlo. Y esto está en valores máximos. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. Y nosotros sabemos entonces que el valor máximo, o perdón, que el valor RMS corresponde a valor máximo dividido en raíz de 2, ¿cierto? Si reemplazamos, esto habla de valor máximo, es genérico, puede ser una corriente o un voltaje, ¿ya? Yo por lo general ocupo la B porque es más genérica en ese sentido. ¿Ya? Entonces nosotros si reemplazamos esto, veríamos lo siguiente. Habría que ponerlo así, ¿cierto? Que Bm es igual a raíz de 2 BRMS, y además también tendríamos, ¿cierto?, que el IM sería igual a raíz de 2 IRMS. RMS. Ahí. Y por si acaso da lo mismo si que está conjugado. La verdad es que no va a ser un cambio en lo que es la magnitud. Recuerden que esto solamente está modificando la magnitud. El hecho de que esté conjugado modificaría el ángulo. Por eso es que no afecta. Así que nos queda un medio. Aquí nos quedaría entonces raíz de 2 BRMS. Y aquí nos quedaría, ¿cierto?, el raíz de 2 IRMS. Yo creo que ya ven que, en definitiva, por qué es válida esta expresión, ¿cierto? Claramente se nos van a anular esos raíz de 2 con el medio. Así que en definitiva nos queda así. Y si uno quisiera ser como quizá más estricto y más explícito en esto, debería ponerle acá directamente RMS, RMS. Y acá le tendría que poner máximo y máximo. ¿Se fijan? O sea, totalmente comprobable que se correspondan. ¿Ya? Y esta potencia, por si acaso, es súper importante por el hecho de que contiene todas las demás que vamos a estar hablando hoy día. Todas las demás están contenidas dentro de esta potencia. Claramente ustedes pueden ver que es un número complejo y vamos a identificar qué serían esas partes y que están contenidas supuestamente. ¿Ya? Si quieren le dejan el RMS que le agregué después. ¿Ya? Lo voy a mejorar un poquito para que se vea bien, sí, porque como que lo dibujé medio rápido. Y la idea es que se entienda ya. Entonces por eso es que a veces pasa que uno en algún libro puede ver que es un medio por BI conjugado y no le ponen esto, no lo identifican si son RMS, si son máximos y uno puede entrar a la confusión. Si es que está dividido en dos o no. Entonces por eso es que es bueno ser explícito. Total, no perdemos nada por poner eso, ¿cierto? Ahí. Luego, se observa que la potencia compleja es precisamente un número complejo, aunque sea parezca muy evidente. Potencia compleja es un número complejo cuyas partes real, parte imaginaria y magnitud representan algo en particular, que van a ser lo que vamos a definir nosotros ahora. Cuyas magnitud, siento que tengo algo mal escrito. Parte real y parte imaginaria. Incluso el ángulo está relacionado con algunas de las cosas que vamos a definir, ¿ya? Pero vamos a ir por partes. Son de bastante interés. Tanto así que vamos a calcular de repente justamente esas cosas, la parte real o la parte imaginaria. Interés. Interés. Ojalá con el tilde, ¿no? Después lo borro, si que está mal. Ya. Entonces ahora, ¿qué vamos a ver con respecto a esto? La verdad es que vamos a notar que la parte real representa lo que se llama la potencia activa. Aquí lo vamos a escribir. Potencia activa.
Hoy día es un día como más teoría. ¿Ya? Si alcanzamos a hacer algún ejercicio, súper bien. Si no, bueno, será. Potencia activa. Corresponde a la parte real de la potencia compleja. De la potencia compleja. ¿Ya? Y representa la potencia que se ocupa efectivamente para producir un trabajo eléctrico. A la potencia que efectivamente se utiliza para realizar un trabajo eléctrico. Para realizar un trabajo eléctrico. Como muy larga la expresión. Vamos a ponerle un trabajo a secas, ¿no? Un trabajo simplemente. Y representa la potencia que efectivamente se utiliza para realizar un trabajo eléctrico o para producir un trabajo eléctrico. Vamos a ponerle producir. ¿A qué me refiero con eso? Porque ahora vamos a ver que cuando estemos trabajando con estos circuitos, de repente podría ser caso de que se le está brindando energía a un elemento y ese elemento no está produciendo ningún efecto más que generar un campo magnético y en cada semiciclo que recibe la energía la acumula y en el siguiente la devuelve. Es algo que puede suceder. ¿Ya? Vamos a poner aquí algunos otros detalles. La potencia activa se mide en watts. En watts. ¿Ya? Y se representa por medio de una P. Representa con una P. Esa es la potencia activa. ¿Ya? O sea, finalmente es la potencia que efectivamente se está utilizando para producir un trabajo. Y ahora vamos a ver la potencia reactiva, que será la parte imaginaria de la potencia compleja. Vamos a ponerla en morado. Potencia reactiva. Reactiva. Y esto, no, en realidad me conviene escribirlo de cero. Corresponde a la parte imaginaria de la potencia compleja. Parte imaginaria de la potencia compleja. ¿Ya? Y representa la potencia que es enviada, por ejemplo, a los consumos, pero que finalmente lo que hace es producir campos eléctricos o magnéticos en un semiciclo y en el siguiente devolver la energía que reciben. Y representa a la potencia recibe los consumos, genera campos eléctricos o magnéticos, y en el siguiente semiciclo es de vuelta a la fuente. Es de vuelta a la fuente. ¿Ya? ¿Cómo se representa? En realidad, esta potencia se mide en volt-ampere reactivos. La potencia, no puse nada. Aquí diría le he puesto la potencia activa, ¿cierto? Voy a poner acá. La potencia activa se mide en watt y esta potencia, que sería la potencia reactiva, se mide en volt-ampere reactivo.
Se mide en volt ampere reactivo. Ahí sí. Reactivos. O como se le escribe acá, bar. Se escribe en minúscula por si acaso. A veces los libros uno puede encontrar que le ponen así, ya, pero en realidad lo apropiado es bar en minúscula completo. Bueno, ampere reactivo. Y se representa por medio de una Q. Se representa por medio de una Q. ¿Cómo lo puse en negro? ¿Por qué lo puse en negro? Voy a ponerlo en morado. Y se representa por medio de una Q. Quizá puede ser medio extraño, ¿por qué le llamamos, le ponemos tantos nombres a la potencia? ¿Cierto? Debería ser una misma quizá, pero más que nada para identificar qué está pasando con esa potencia, y identificarla directamente en su mismo nombre, en su mismo valor incluso. Solo viendo el valor ya uno puede saber qué pasa con ella. ¿Sí? Pero ahora, sí que están copiando, continúen. Yo les voy a comentar algo que es bastante útil para poder pensarlo, y es justamente relaciona directamente lo que vamos a ver ahora, que es la potencia aparente. Porque de verdad que parece que es un mal chiste el decir como que no, tenemos cuatro potencias. Y además ustedes pueden decir, bueno, y existirá también la potencia instantánea, y efectivamente existe. Potencia promedio, y en realidad podríamos estar inventando potencias todo el tiempo, y en realidad no inventándola porque obviamente existen. Pero ahora vamos a ver la potencia aparente. ¿Qué es la potencia aparente? En realidad es bien directo y relacionado con el nombre. Es la potencia que aparentemente están consumiendo los consumos. Aparentemente. Acá es la magnitud de la potencia compleja. ¿Ya? Y representa la potencia que aparentemente consumen nuestras cargas o las cargas del circuito. Consumen las cargas del circuito. Y obviamente si las cargas la consumen, o suponemos que la consumen, tenemos que enviársela. Entonces finalmente todo el circuito eléctrico tiene que estar diseñado para poder suministrar esa potencia, aunque no toda sea ocupada realmente, las cargas del circuito. Cuando hablo de cargas, por si acaso, no me refiero a carga eléctrica, me refiero a cargas como consumo. Consumo, por ejemplo, son poblaciones, ¿ya? Nuestra casa es una carga que se suma a muchas otras casas, ¿ya? Lo comento porque quizá alguien al leerlo podría pensar así, que son carga eléctrica y no. Las cargas del circuito. Los hospitales, los colegios, todo eso son cargas de diferente tipo, obviamente. ¿Qué opinas eso? Porque ahora vamos a hacer un ejemplo medio extraño, no, no medio extraño, pero sí un poco más intuitivo para entender este concepto. De hecho, hay uno también bien chistoso que vamos a ver un momento. ¿Cuál sería? El siguiente. Piensen esto de la siguiente manera. Imagínense que a mí, por algún motivo, me envíen, entre comillas, 100 unidades de energía. No nos preocupemos de la unidad. 100 unidades de energía. Yo las solicito, me las entregan. Y yo voy y pongo a funcionar, a trabajar 80. Y trabajo en esas 80, hago cualquier cosa con ellos. Y el otro restante 20 lo tengo ahí, haciendo nada. Y después, por algún motivo, yo voy y devuelvo esos 20. Y al final nunca lo ocupé. Entonces, ¿qué podríamos pensar? En ese sentido, estoy haciendo un uso ineficiente del recurso energético. Claramente, porque yo debería pedir 80 si lo voy a ocupar. No voy a tener eso como esa holgura ahí o algo que no estoy ocupando. Otra forma de pensarlo es lo siguiente. Es, imagínense cómo trabajan de repente las botillerías, que por lo general como que le entregan una cantidad no me acuerdo el nombre exacto, de pales, pensemos de cantidad de refrescos y cosas por el estilo. Y una botella pequeña, claro, vende lo máximo que puede, ¿cierto? Y el restante, no sé si se lo devolverá o cómo lo manejarán, ¿cierto? Pero eso es lo que finalmente ellos finalmente terminan negociando. Y en ese sentido, claramente, si una botella pequeña va a vender, no sé, póngale 1000 unidades,
No tiene sentido dejarle 10.000, porque mejor le dejan esas otras 9.000 restantes, ¿cierto? A otras, para que se puedan vender. O la idea es dejar una cantidad que se asemeje a lo que van a vender ellas. ¿Ya? Aquí ocurre algo similar, o sea, en el sentido de que un circuito me puede estar a mí pidiendo, como decía, 100 unidades de energía, o por ejemplo 100 kilovolt-ampere, y una parte de esa energía se ocupa para trabajo efectivo, para mover motores, para encender luces, ¿cierto? Y otra parte se dedica simplemente a generar campos magnéticos, salvo algunas aplicaciones en las cuales se utiliza precisamente eso. En realidad sería un efecto no deseado, campos eléctrico y magnético me refiero, y que en cada semiciclo me devuelve la potencia. Pero necesariamente yo tengo que dimensionar todo el circuito para poder transmitir esa potencia. O sea, incurro en más costos, porque tengo que dimensionar los transformadores para esa mayor potencia que va a estar fluyendo a través de nuestras líneas, lo cual obviamente es más costoso. Lo mismo pasa con las líneas. Y también hay un clásico ejemplo, analogía, vamos a buscarlo. La verdad es que lo ocupan bastante, a mí no me gustaba en un principio, pero vamos a buscarlo acá. Mira. La imagen va a hablar más que 1.000 palabras. Profe, Sí, dime. ¿cuál era la representación de la potencia reactiva que no se entiende muy bien el símbolo? ¿Una arroba o qué onda eso? Ah, ya, la vamos a dibujar mejor. Es una Q. Ah, ya, ya. Sí, vamos a dibujar bien la Q. Mejor en realidad. Ahí, una Q. Vale, gracias. Pues nada, estamos buscando una imagen para agregar acá. Ah, aquí está, está perfecta. Bueno, pensar que me estoy robando una imagen de otro lado, sí. Estoy tomando la prestada. Miren esta imagen. Antes no me gustaba a mí este ejemplo, porque lo encontraba que no era fidedigno, pero saben que por algún motivo como que se entiende mejor. ¿Qué les parece la imagen? ¿Ven? Estamos hablando aquí de potencia activa, supuestamente energía útil, ¿cierto? Energía perdida, entre comillas, ¿cierto? Y aquí tendríamos potencia aparente, la energía que efectivamente se está pidiendo, una cosa así. La verdad es que, como les digo, a mí nunca me gustaba este ejemplo, pero yo siento que es práctico. ¿Sí? ¿Se entiende el dibujo? Voy a preguntar acá si se entiende lo que hemos presentado hasta ahora. Vamos a recapitular lo que hemos presentado hasta ahora entonces. Creo que hay una persona que tiene dudas. Partimos entonces hablando acerca de la potencia en corriente alterna. Tenemos primero la potencia compleja, que es medida en volt-ampere, o VA simplemente, y se puede obtener por medio de la siguiente expresión. Vemos que si está en valores RMS, sería simplemente el producto del fasor de tensión por el fasor de corriente conjugado. Y si es que está en valores máximos, se representaría o se obtendría como un medio por el valor máximo del fasor, o en realidad por el fasor, pero representado por valores máximos, y por I conjugado, ¿cierto? También representado como valor máximo. En otro caso era el fasor de tensión. Vemos que la potencia compleja es un número complejo, ¿ya? Cuyas magnitud o magnitudes, parte real y parte imaginaria son de bastante interés porque en realidad se corresponden a otras potencias que se estudian, que sería la potencia activa, que correspondería a la parte real de la potencia compleja y representa precisamente a la potencia que efectivamente se utiliza para producir un trabajo. Por eso que en la imagen de abajo dicen como que energía útil, algo así. Y tenemos que esta potencia activa se mide en watts y se representa por medio de una P. La potencia reactiva corresponde a la parte imaginaria de la potencia compleja y representa a la potencia que en un semiciclo recibe los consumos, genera campos eléctrico-magnéticos y que en el siguiente semiciclo es de vuelta a la fuente. ¿Ya? Es como un excedente que no se está ocupando, por decirlo así, de potencia. Y tenemos también que se representa por medio de una Q, una arroba, ¿cierto? Y se mide en volt-ampere reactivos, o bar, con minúscula todo. Y por último, la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja y representaría precisamente a la potencia que aparentemente están consumiendo las cargas o consumo del circuito. ¿Ya? Porque en realidad hay una parte de esa que en realidad no se está ocupando, ¿cierto? Que va potencia reactiva y potencia activa. Como que es muy grande, lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Esa es la idea de lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular una potencia para ver qué sucede.
Vamos a realizar un circuito bien simple y vamos a ver lo que se presenta acá. Ejemplo. Calcule las potencias complejas, activas y reactivas. Incluso está la aparente, la vamos a tener. Consumidas y entregadas por los elementos. No, en realidad, consumidas, no, absorbidas por los resistores, capacitores e inductores. E inductores. Esto es 1. 2 va a ser calcule las potencias complejas, activas y reactivas entregadas por la fuente. ¿Cuál sería la representación de la potencia aparente? De hecho, más que la representación, bueno, de hecho eso es importante, sí. La potencia aparente se representa así, como una S pero sin el punto. Es como, incluso si nosotros fuéramos más estrictos, como es un escalar finalmente, no es un número complejo. De hecho, ¿sabes qué? Eso es súper importante, yo creo que lo voy a tener que poner, no lo puedo omitir por mucho que me haya faltado el espacio. Vamos a ponerlo acá. La potencia aparente es un escalar, eso es muy importante. Una potencia aparente, espero que le haya quedado espacio, si ya están copiando. Es un escalar, no voy a extender mucho, pero voy a poner lo preciso que tiene que estar, no podemos omitirlo. Es un escalar, va a decir un número real, no es complejo. Real, ¿cierto? Representado con una S. Una S. Que se mide en volampere también. Claro, porque si la magnitud no puede tener una unidad diferente, en este caso que la potencia compleja. Gracias, Tomás, porque eso es importante ponerlo. Un escalar real representado por una S. Mi S parece cualquier cosa, vamos a mejorarlo. Ahí, está un poquito mejor al menos. Y ahora, vamos a calcular las potencias complejas, activas y reactivas absorbidas por los resistores, capacitores e inductores. Y de hecho también podríamos calcular hasta la aparente en realidad. Complejas y aparentes. Todas las potencias en realidad. El circuito va a ser simple porque quiero que podamos identificar bien cada una de las cosas ya. Activas y reactivas. Y van a ver que en realidad lo que nos conviene es calcular las potencias complejas. Calculando las potencias complejas estamos listos. Porque en realidad todo lo demás se puede desprender de ellas. Entregadas, en este caso, por la fuente. Por la fuente. Vamos a tener solo una fuente. Ya voy a dejar eso ahí. Vamos a escribir nuestro circuito, que el circuito, como les decía, es bien simple. Incluso un circuito serie, ¿no? Resistor, inductor y capacitor. Nada más que eso. Porque vamos simplemente a calcular estas cosas. Estas potencias. ¿No? Vamos a tener dos y estamos directamente en el dominio fasorial, ¿ya? Estamos directamente acá. No sabemos a qué frecuencia, simplemente estamos así. Ahí. 3J, recuerden que tiene que ser positivo. En este caso, la impedancia correspondiente a nuestro inductor. Y este será negativo. Vamos a poner menos J1. Y vamos a tener por acá la fuente. Vamos a poner una fuente a 220 con ángulo 0, simplemente.
Y esta va a ser nuestra fuente y está en valores RMS. Simplemente la moneda así, ¿no? B fuente en RMS. ¿Ya? Así, eso es importante, obviamente, saber cómo está representado. ¿Ya? Así que copien eso, cualquier duda me dicen. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente resolver. Como les decía, vamos a calcular las potencias complejas. Esa es la clave, porque en realidad todo lo demás lo vamos a sacar directamente. ¿Ya? Así que partimos. Yo tengo la tensión acá, ¿cierto? Tenemos acá nuestras impedancias, así que nos bastaría simplemente definir una corriente. Vamos a definir una corriente, puse un circuito bien simple para que así sea bien directo. Le vamos a llamar simplemente I y quedaría de la siguiente manera. Voy a agrandar un poquito esto ya, para poder escribir un poquito mejor. Ahí, solución. Entonces, vamos a calcular de la siguiente forma, va a ser menos 200 con ángulo 0, sería la tensión que tenemos ahí, más 5I, que es la única corriente que tenemos en este caso, estamos aplicando mallas, más J3I, es como raro llamarlo solo I, ¿cierto? Más menos, porque recuerden que el menos forma parte de la impedancia, así que en realidad nosotros seguimos sumando, solamente que se dio ese caso, ¿no? Que es negativa esa impedancia. E igualamos a 0. Si nosotros conocemos la corriente y conocemos las tensiones, ¿cierto? Podemos calcular cualquier cosa. Y de hecho, algo que nosotros ocupamos anteriormente nos va a servir ahora. Vamos a ver en un momento a qué me refiero. Tenemos esto. ¿Cuál será la corriente? Será I, va a estar acá, y va a ser igual a 200. Quería poner 220, pero por algún motivo puse 200. Así que lo dejamos en 200 ¿no? Dividido en 5 más J3 y menos J1. ¿Ya? Y eso va a estar en amperes. ¿Ya? Esto es finalmente la resistencia, o perdón, la impedancia equivalente, ¿cierto? También se podría haber calculado así. Voy a mejorar un poquito acá. Como les digo, la dificultad no está en el desarrollo, porque quiero más que nada que veamos las potencias. Así que nos queda que la I vale lo siguiente. Vamos a dejarlo en 4 cifras significativas, tanto para ángulo como para magnitud. Y vamos a proceder entonces. Ahí. Sería entonces 200. Voy a ponerlo acá con 2 paréntesis, no multiplicado, sino que dividido. Sería 200 con ángulo 0. ¿Sí? Cualquier duda que tengan es el momento. Es el momento de las dudas. Ya. Y ahí podemos poner el 1, ¿no? La verdad es que da lo mismo. Lo importante es que tienen que ser esos i especiales y no los i de acá pequeños, porque esos i son simplemente una variable. No es en la unidad imaginaria como es este i en negrita que aparece acá. Y le damos enter. Yo lo tengo en rectangular, pero la verdad es que para esta parte del curso nos sirve mucho trabajarlo en forma polar, porque vamos a tener la magnitud, va a ser más simple. Y de hecho, ¿saben qué? Incluso ya tenemos varias cosas calculadas, entonces. Ahí tenemos la corriente, ¿cierto? Es 37,14. Vamos a tratar de minimizar lo más posible el error, para que así podamos ver qué sucede con las potencias y cómo se relacionan. Y el ángulo de menos 21,80. Aquí. Y de hecho, si yo graficara la tensión y graficara la corriente, ustedes pueden notar que están un poquito desfasadas. O sea, como que la corriente se atrasó un poquito, porque la tensión que aplicamos estaba a 0 grados y la corriente a un valor de menos 21,8 grados. Esto lo vamos a profundizar en la clase siguiente, donde vamos a ver lo que pasa con el llamado factor de potencia. ¿Ya? Pero por ahora vamos a calcular potencia, porque hay que ir poco a poco, obviamente, introduciendo en estos temas. ¿Ya? Pero esto es relevante para un poquito más adelante. Así que, bueno, tenemos la corriente. Podemos calcular así la potencia entregada y además las potencias absorbidas. Yo lo que voy a calcular ahora es lo siguiente, las potencias absorbidas por cada elemento vacío, y va a ser la potencia compleja. Ahora, calculamos las potencias complejas absorbidas. Potencias complejas absorbidas por los elementos pasivos.
complejas, ahí sí. Absorbidas por los elementos pasivos. Por los elementos pasivos. Y por si acaso, todo lo que nosotros vimos aplica. Lo que vimos previamente, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que era como RI cuadrado, ¿cierto? Eso también aplica acá. Totalmente a lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien que si tuviera yo algo así. Esto es un elemento genérico, puede ser cualquier cosa, y yo tengo una tensión que está aplicada sobre él. Y tengo también una corriente que lo está circulando, llamada I. ¿Ya? Podemos decir entonces que la potencia, y esto obviamente es Z, la potencia, no potencia real, porque la puse como potencia real solamente, potencia activa, ¿cierto? La quiero definir de una forma genérica. La potencia S, que sería la potencia compleja, va a ser igual a el B, si tomo valores RMS, ¿cierto? Por el I conjugado. ¿Ya? Y esto también va a aplicar en el caso que tuviéramos algo así, miren. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice, y se cumple también, que B es igual a Z por I. Eso se va a cumplir de todas maneras. ¿Ya? B igual a Z por I. Por tanto, nosotros podemos hacer esto. Podría reemplazar esto acá, ¿no? ¿Qué pasa si hago eso? Me va a quedar que S, que sería la potencia compleja, no se olviden, va a ser igual a Z por I conjugado. Perdón, Al cuadrado. tengo un error acá. Ahí está, ahí sí. Es Z por I, le puse conjugado en realidad, por inercia. Pero sería, claro, Z, I, eso es simplemente lo que dice la ley de Ohm, y luego vamos a reemplazar acá esto. Es bien importante, ¿ya? Ahí sí. Yo lo que reemplacé fue únicamente esto que está acá, ¿cierto? Eso. Y me quedó así la expresión. ¿Ya? Y el cuadrado aparece en un punto, pero todavía no. ¿Se acuerdan de una propiedad que vimos respecto a esto? De los números complejos. Muy bien, Tomás. Bien ahí. Muy bien. Efectivamente, nosotros vimos una propiedad hace tiempo que yo dije nos va a servir cuando trabajemos con las potencias. ¿Ya? Pero déjenme buscarlo para que todos lo recuerden, porque está en el apunte, si no me equivoco, debe ser en el 21, como estuve mirándolos antes. Creo que los cargué también. Déjenme chequear rápidamente por acá. A ver, a ver. ¿Dónde dejé el apunte? Acá está el apunte, ahí lo tengo. Acá. Cuando hicimos el repaso de números complejos, de hecho no quedó en el apunte acá, sino que tiene que estar en el apunte el que está publicado en el aula. Miren. ¿Se acuerdan que publicamos uno acá? Que yo le hice anotaciones. Ahí está. Claro. Y nosotros vimos en estas expresiones, una de las últimas, acá. Propiedad adicional. Un número complejo por su complejo conjugado es igual a la magnitud al cuadrado. ¿Y dónde se presenta eso? Obviamente lo que acabamos de sacar, ¿cierto? Ahí. Entonces, como me quedó un número complejo, que en este caso es la corriente, multiplicado por su conjugado, se va a corresponder exactamente a esto. Va a ser Z, la magnitud de la corriente, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Ven? Eso es lo que va a quedar. Y así nosotros vamos a poder calcular la potencia compleja en, por ejemplo, nuestros elementos pasivos. ¿Ya? Y eso aplica obviamente para el caso que tengamos elementos pasivos. Para las fuentes ahí vamos a tener que calcular siempre el B por el I conjugado, esta expresión, porque no tenemos un Z asociado. ¿Sí? Lo voy a escribir bien acá para que así quede más claro. Bueno, voy a escribir también más claro. Esto lo vamos a mover. Yo lo puedo dejar. No va a hacer un daño al tracio. Y esta es la expresión que nos va a quedar. ¿Sí? ¿Cómo partimos? Dijimos, ¿cierto? Que por ley de Ohm tenemos que B es igual a Z por I, no Z conjugado, Z por I. Es muy parecido a R por I. Luego, la potencia
compleja se calculaba como B por I conjugado, considerando que está en valores RMS, ¿cierto? Si nosotros esto lo reemplazamos el ZI por el B, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque obviamente si lo subimos con malla nos conviene tener todo en función de las corrientes. Y nos queda esto, ¿ya? Y esto sería exactamente igual a esta expresión. Y ahora cuando queramos calcular, como ya conocemos la corriente, en realidad es bien directo. ¿Se entiende eso que acabo de explicar? A pesar que me haya puesto un conjugado erróneamente en un principio. Ahí. Mientras yo tomo un poco de agua. Y esa expresión va a ser la que vamos a utilizar para calcular la potencia compleja en elementos pasivos. Obviamente, en este caso, impedancia. Cualquier duda me consultan, ¿ya? Ya, entonces vamos a proceder a calcular. Vamos a calcular aquí la potencia compleja. Le vamos a poner números, ¿saben qué? Vamos a ser ordenados. 1, 2 y 3. Y vamos a decir entonces que vamos a tener un S1. Podríamos haberle puesto también sub 5 ohm, pero la verdad es que vamos a ser un poquito más ordenados en ese sentido. Y nos va a quedar así. Va a ser Z, que va a ser 5, ¿cierto? Por la corriente, en este caso, que sería ya la que calculamos al cuadrado. Tendríamos después otro Z, perdón, otro S, S2, que sería el correspondiente a ese elemento, que nos va a quedar así. J3, recuerden que el Z es con todo y su número imaginario en este caso, todo y su J, no se lo quitamos. Y como pueden ver va a ser más rápido, porque en realidad la corriente ya la tenemos y sabemos que la magnitud es ese valor. ¿Ya? Ese es el valor. Así que podemos proceder a calcular sin mayores problemas. Y el último sería este. Sería obviamente menos J1. En realidad es menos J, pero le dejamos el menos J1, sí, no nos hace ningún daño. Por la magnitud al cuadrado. Y así podemos calcular. Lo voy a escribir directamente acá. ¿Cuál sería la magnitud? Obviamente 37,14, ¿cierto? Así que procedemos. Nos queda 5 por 37,14. Le vamos a poner el por acá. Vamos a usar los números que obtuvimos, así que como estamos aproximando bien, no deberíamos tener problemas. Como 14 al cuadrado. Y nos queda 6.896,9. Le voy a dejar el 0,9 igual, ¿ya? Bastante potencia. 0,9. Estos son volampere. Y aquí hay algo importante, sí. Yo aquí debería ponerle lo siguiente. Debería indicar que tiene un ángulo cero, a pesar que igual no es como que no se pueda deducir, ¿ya? Pero lo vamos a poner así. Y ahora nos va a quedar entonces que, y si no lo pusiera no habría problema, porque obviamente tiene solamente parte real, ¿ya? Pero es fácil más claro. J3. Calculamos. Y ahí me queda, fíjense, con ángulo 90. Obviamente me queda, es como decir J 4138,1, por decirlo así. ¿Ya? Así que sería 41.000, no, perdón, 4.138, vamos a poner coma 1, y ángulo 90. Volampere. No se olviden que esa es la unidad de la potencia compleja. Y nos quedaría el último, que sería ese menos 1. Le ponemos el menos nomás, menos pequeño. Y ahí nos queda 1.379,4 con ángulo de menos 90. ¿Se dan cuenta el efecto que tiene eso? Me faltó el número, 4. Ahí estaba borrándolo. Estos números que estamos viendo acá no son obviamente coincidencias. Tiene que ver con la relación y cómo qué elementos son. Pero ya calculamos las potencias complejas. Ahora, ¿cuál sería la potencia? Porque nos pedían todo, ¿cierto? La potencia real, la potencia activa y la potencia reactiva. Vamos a ver. Profe, una consulta antes de continuar. Sí, dime. La potencia compleja, si se hubiese sacado con el voltaje fasorial, o sea, ¿sí? ¿Está bien dicho? ¿No habría sido más fácil con el 200, con el ángulo de cero, o no se utiliza ese voltaje? Es que se va a utilizar para calcular la que entrega la fuente. Y lo que sí estás comentando tiene relación con algo, Serafín, mira, con esto. Que estas potencias que nosotros calculamos
si calculamos, por ejemplo, esta potencia, la suma de todas debería ser 0 por un tema de conservación de potencia. O, en resumen, esta potencia tiene que ser igual a esa, a la que esté entregando ella. ¿Se entiende? Sí, Claro, sí, sí. porque la fuente, si nos entrega, por ejemplo, una cantidad de potencia, no me puede estar entregando menos que la que están absorbiendo los elementos pasivos, ¿cierto? Van a corresponderse la suma. Y de hecho, en un momento la vamos a calcular. Vamos a representar todos los otros valores, porque recuerden que tenemos que tener, vamos a darle punto y coma, la potencia activa. La potencia activa va a ser simplemente P1, es un escalar también porque es la parte real de este número. ¿Y cuál es la parte real? Simplemente 6.896,9, y esto van a ser watts. ¿Cuál será la parte reactiva, o en realidad, perdón, la potencia reactiva? Q1, vamos a poner acá, Q1 va a ser igual a, ¿cuánto es su potencia reactiva? Lo pueden escribir, lo pueden comentar. ¿Cuál será? ¿Cuál es la parte imaginaria de esto? La parte imaginaria es 0, ¿cierto? No tiene parte imaginaria. Por eso es que me salía simplemente como un 6.896,0. Y si lo quieren ver en el plano complejo, imaginario, real, esto lo que estamos viendo es eso. O sea, no tiene proyección en el eje imaginario, por tanto es simplemente 0. Y de hecho, vamos a ver que los resistores no consumen potencia reactiva, solamente consumen potencia activa. Esto va a ser un resultado muy útil para nosotros al momento de calcular, porque en realidad no se requiere calcular nada. Y ahora, potencia 2. Aquí vemos que la potencia real va a ser ¿cuál? Este número que está ahí es lo mismo que decir S2 es igual a J4138,1 volampere. Eso quiere decir que no tiene parte real. ¿Cómo lo pueden calcular también? O sea, podrían calcularlo como este número coseno de 90. ¿Cuánto nos da eso? Cualquier número, este es 41, 38,1 coseno de 90. ¿A qué es lo que es igual? Porque eso sería el P2. Si quieres lo calculamos. 41, 38,1 por el coseno de 90. ¿Y cuánto da? 0. Porque efectivamente, si nosotros lo representáramos así, se vería que no tiene un consumo de potencia activa. Y de hecho, esto mismo aplica para el caso del capacitor, ya que inductores y capacitores no consumen potencia activa, únicamente potencia reactiva. Así como el resistor que vimos arriba, el primer resultado, ¿cierto? Solamente consumía potencia activa. Así que esto es 0, 0, y van a ver entonces que me queda algo así. ¿Se entiende eso? Es finalmente un resultado natural de cómo nos queda este valor. O sea, nos queda solamente un imaginario puro, como se le dice. En este caso negativo y en este caso positivo. ¿Ya? Porque no olviden que, por ejemplo, 2 con ángulo 90 es exactamente lo mismo que decir J2. No cambia nada, ¿cierto? Y su parte real, obviamente, sería lo que no esté multiplicado por J, que es nulo en este caso. Así que nos queda así. 41.000, me va a decir 41.000, pues 4.138,1 bar. Le voy a preguntar si se entiende lo que estamos realizando. Esta es nuestra primera aproximación, así que si es que les parece medio extraño, no se preocupen. Profe, Sí, dime. ¿cómo fue que, perdón por la pregunta, pero ¿cómo fue que calificó que había una potencia reactiva? Que hay una potencia reactiva. Por lo Sí, siguiente, porque en realidad, si nosotros quisiéramos hacer así como 100% preciso y escribir todo el desarrollo, yo debería haber hecho esto. Debería haber puesto que la potencia U2, por ejemplo, es igual a la parte imaginaria de S2, ¿cierto? Y el S2, como ustedes pueden ver, es ese número. La parte imaginaria de el 41,38,1 con ángulo 90. ¿Ya? Yo voy a pasar esto a forma rectangular, para que así sea más evidente y se pueda calcular sin problema. Esto es simplemente 4.138,1 y no tiene parte real. Eso es lo que yo le estaba mostrando acá.
¿Se fijan? 2 con ángulo 90. Ah, perfecto. J2. No se olviden de eso porque es como tener en el plano complejo lo siguiente. Es tener solamente esto. ¿Cuál es la proyección en el eje real? En este caso va a ser nula, ¿cierto? No tiene proyección en el eje real. Y cuando tenemos eso, llegamos en definitiva que nuestro valor y nuestro resultado va a ser el siguiente. Simplemente 41, 38,1 y acá expresado esto en bar. Y también es muy importante notar que en este caso claramente es negativo, porque a veces pasa que se le escapa este signo y no se tiene que escapar. ¿Ya? Aplica exactamente la misma idea y esto nos queda menos ese número, ¿cierto? J, en lo que era el S2. Lo voy a poner también porque si existe la duda, la idea es poder resolverla, ¿cierto? Ahí. Pasa que quizá ahí sí. Por eso que hicimos el repaso de números complejos, no se olviden. De ahí venía el porqué. Porque uno los ocupa, o en realidad yo siento que cuando se ven en matemáticas, como que claro, se entiende, incluso ven cosas más avanzadas, pero como no se ocupan mucho para cosas como, entre comillas, el mundo real, como que quedan ahí nomás, quedan ahí nomás, como muchas cosas, ¿cierto? Es como que a mí me expliquen cómo manejar un auto, me hagan clases teóricas y todo, y no me subo al vehículo nunca, no voy a aprender, ¿cierto? En este caso estamos en el vehículo y estamos ya manejando. Entonces, teníamos el número acá está, ¿cierto? ¿Me explican toda la teoría? Ahí. Y me queda... Profe, ¿Y dime? suponiendo que nos dieran ángulos distintos a 0, 90, 180, 200, ¿esos son los típicos ángulos cerrados? ¿Sí? ¿Habría que calcular con coseno la parte imaginaria real? Claro, claro, pero la forma que nos diera eso sería si, por ejemplo, yo definiera un elemento así, que lo podría hacer. Podría poner un elemento y que fuera, supongamos, una impedancia de 2 ángulo 30. ¿Ya? Ahí claramente habría que hacerlo con este tipo con esas expresiones, como les comentaba, como coseno de algo. ¿Sí? Ah, ya, pero para impedancia, así como J algo, nunca va a ser, Sí, siempre va a ser cerrado. claro, para resistores, capacitores e inductores siempre va a ser 0 el ángulo, va a ser 90, va a ser menos 90. Y en su conjunto ellos son los que generan otra impedancia, que puede tener un ángulo intermedio, pero no se va a salir de ese rango. O sea, necesariamente me va a quedar entre 0 y 90. Ya, vale, muchas gracias. Gracias a ti. Ahí. ¿Se fijan? Y al final me queda así. Ahí pusimos todo el desarrollo. Me disculpan si me estaba saltando mucho el otro, pero más que nada es lo mismo. ¿Y saben qué? Le puse mal este numerito. ¿Por qué le puse 2? Voy a poner 3. ¿Ya? Y estamos en la hora, así que lo vamos a dejar hasta acá. El próximo lunes terminamos este problema, ¿ya? Nos faltó calcular la potencia compleja, aparente, ¿cierto? Y real y imaginaria que estaría entregando la fuente. Y la aparente, obviamente, para estos casos, en realidad es la magnitud de estos números. O sea, esas son las aparentes. No hay mucho más allá. Así que bueno, nos vemos entonces el próximo lunes, nos falta. Vamos a revisar obviamente todo el problema, explicando un poquito el detalle de las cosas de arriba, ¿cierto? Pero nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.